Ok, la anterior clase estábamos viendo un poco de la ley de Ohm, ¿se acuerdan? Que decía el triángulo de potencias que el voltaje va a ser igual a ¿qué? A la intensidad multiplicada por la corriente, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hacer bastantes cálculos, así que si tienen hojitas, cuadernitos, lapicitos, lo que sea, pueden ocuparlos, ¿de acuerdo? Ni recuerden nada de calculadores. Entonces, verán, les comento. El tema del día de hoy es potencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, profe, hablando dentro de lo que es potencia eléctrica, ¿qué tenemos nosotros? Por ejemplo, un ejemplo fácil que logré conseguir para ustedes, lo más obvio, ¿no? En este caso, las bombillas, los focos. No sé si se han fijado, pero hay algunos focos que brillan más que otros. Pero, ¿por qué pasa esto? Esto es debido a la potencia, ¿sí? Focos que consumen, miren, en este caso que consumen 100 watts y los focos que consumen 60 watts, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es el que ilumina más? ¿El de 100 watts o el de 60 watts? ¿Cuál creen ustedes? El de 100 watts, de acuerdo. Muy bien, pero ¿por qué surgieron? Aquí hay varios tipos de focos, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen, aunque más adelante les voy a hablar un poquito más directo de eso. Ya, a ver, entonces, como les decía, un pequeño ejemplo que les había comentado desde esta parte de los focos, ¿sí? Entonces, ellos tienen el mismo voltaje, ¿sí? El voltaje que circula por aquí es el mismo. ¿Qué más circula por aquí? La corriente que circula por aquí igual es la misma. Pero ¿por qué uno brilla más que otro? Es por la potencia. La unidad de potencia es los vatios. Se representa con la letra W, ¿sí? También conocido como watts. Entonces, la potencia eléctrica, como les decía, se expresa en vatios y en este caso también tenemos lo que es energía. Profe, ¿cómo se calcula la energía? La energía eléctrica se calcula también en kilovatios hora, ¿sí? Esto les voy a explicar un poco más adelante. Kilovatios hora. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto vale un kilovatio hora aquí en Ecuador? Un kilovatio hora está alrededor de, verán, hay rangos, ¿no? Si tú consumes un kilovatio hora al mes, quiere decir que tienes que pagar 11 centavos, eso en la planilla de luz. Pero, profe, si yo consumo más de 350 kilovatios horas al mes, tú tienes que pagar $2.60 por kilovatio hora, ¿de acuerdo? Entonces, la, la planilla que tenemos aquí en Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, ejemplos de potencia. Por ejemplo, una bombilla normal, la normal, la que compran ahí, vecino, deme una bombilla, un foquito, es de 60 watts. Normalita, tú ves ahorita, revisas generalmente que la mayoría compra esos, ¿no? Revisan los foquitos 60 watts. A veces van a decir, pero profe, a veces yo compro unos focos, pero me salen malos porque no iluminan mucho. Lo que pasa es que tienes que fijarte en la cantidad de lúmenes que tiene el foco. Entre más lúmenes tiene el foco, te va a servir mejor. Sí, pero eso también significa que tiene una potencia más alta. La potencia de bajo consumo, o si han visto esos que son tipo luz blanca, ¿no es cierto? Que son diferentes a los focos normales que tú compras. Estos consumen 11 watts. Entonces, vean la gran diferencia en la planilla de luz que les va a salir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre es aconsejable conseguir los focos de bajo consumo y que tengan eh, más luminosidad, ¿de acuerdo? Más lúmenes. Por ejemplo, profe, esto no sé si ustedes en su época o todavía se acordarán. ¿Alguien tuvo por si acaso un televisor de rayos catódicos? ¿Cuáles son los televisores de rayos catódicos? Son esos televisores gruesos, ¿se acuerdan que es hasta atrás? Ahora no son, ahora son planitos, ¿no es cierto? ¿Alguien alguna vez tuvo uno de esos televisores? Yo todavía tengo, dicen por ahí. Ya, chévere. Entonces, esos televisores, miren cuánto te consume. Te consume 300 watts, ¿sí? Entonces, sí es un poquito alto, ¿no? Profe, ¿qué más? Los LCD, los nuevos que sacaron. Entonces, estos nuevos televisores, vean cuánto consume. 30. Entonces, lo que se está haciendo prácticamente ahora, nos estamos modernizando para ahorrar energía y tener un mejor producto. Por ejemplo, ordenadores, los que tienen CPUs, los que están ahorita conectados en un CPU, esos consumen 400, ¿ven? 400 watts, mientras que la portátil, es decir, la laptop, te cuesta 40 watts. Ahora, esto es lo que le sale caro, la lavadora. La lavadora son 2 kilovatios.
¿sí? Es decir, 2000 watts. Es decir, que tú por hora, aquí tú que te consumes 22 centavos la lavadora por hora, ¿de acuerdo? ¿Qué más te consume bastante? Lo que ocupan las chicas bastante, el secador de pelo, que consume 11 centavos por hora que tú ocupes de eso. Igual, una central eléctrica, vean, los motores te consumen bastante. Igual, la central eléctrica lo que produce es esto, ¿de acuerdo? Por hora. Y ellos tienen que repartir el cuadro, entonces por eso hay varias centrales eléctricas. Ok, profe. Ahora, la potencia. La potencia se puede transformar o se puede expresar en energía. Sí, muy bien. ¿Por qué les explico de energía y potencia? Porque a veces la respuesta en el examen, según encontré algunas preguntas, están expresadas en joules. Y joules es la unidad de medida de la energía. Muy bien, eso nosotros ya sabemos, lo que hemos ocupado antes en física. Pero les comento, lo que vamos a ocupar también aquí en la parte de electricidad es la siguiente. Yo sé que la energía va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante, la energía puede estar dada en joules o generalmente se le ocupa en electricidad como kilovatio hora. La potencia debe estar expresado, mucho ojo, en kilovatio. Sí, pero profe, yo sé que vatios. Ok, divide para 1000 y ya tienes kilovatios. Y el tiempo siempre debe estar dado en horas. Esto no te olvides. Pero profe, digamos que, no sé, yo tengo una potencia, un ejemplo pequeñito. Yo tengo una potencia de 1000 watts. Chévere. Quiero saber cuánta energía me consume utilizándola 2 horas. Entonces, primero, yo sé que la energía va a ser igual a la potencia en kilo. Para sacar kilo, ¿qué hacíamos? Dividíamos para 1000, es decir, recorro la coma 3 espacios. Entonces aquí tengo un kilowatt multiplicado por el tiempo es de 2 horas, multiplicado por 2 horas. ¿De acuerdo? Entonces, la energía que voy a consumir, 1 por 2, ¿cuánto es? 2 kilovatios hora. Es decir, que en cada hora yo voy a consumir 2 kilovatios. ¿De acuerdo? Chévere. Pero, profe, esto está en kilovatios hora. Muy bien. Usted me había comentado que también hay respuestas expresadas en joules. Sí. Entonces, para eso tú necesitas tener en cuenta esta pequeña parte de aquí. Anotemos de otro color. Por ejemplo, esto. 1 kilovatio hora, que es la unidad que acabo de sacar acá, ¿no es cierto? Equivale a 3600 joules. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero expresar esto en joules, que sería energía también, ¿no es cierto? Sería energía va a ser igual a los 2 kilovatios hora multiplicado por 3600. Es decir, que a la energía le multiplico por 3600 para convertir esto a joules. En otras palabras, la energía va a ser igual a 3600 por 2, 36 por 2 son 72, y los dos ceritos serían 7200 joules. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esto sí es muy importante. Sin esto no puedo avanzar. Preguntas sobre esto. ¿Entendido cómo sacar la energía? Y si quiero transformarle a joules, se multiplica por 3600. Pregunten nomás. A ver, me dicen por aquí. Me perdí. Ok, vamos por ahí. Profe, vamos repitiendo de color verde, vamos, ¿ya? Y el tiempo. Ya, el tiempo ya está dado aquí. Por ejemplo, te repito esta partecita de aquí. Estas son las unidades de medida. La energía puede estar dada en kilovatios hora o también puede estar dada en joules. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. La potencia debe estar en kilovatios y el tiempo debe estar en horas. Entonces, yo te puse un pequeño ejemplo por aquí. ¿Sí? Vamos por acá. Si es que yo tengo una potencia de 1000 watts y tengo un tiempo de 2 horas, quiero encontrar la energía. Entonces, la energía va a ser igual. Esto expresado en kilovatios hora, pero en kilovatios, es decir, divides para 1000, 1000 para 1000 a 1, ¿sí? Multiplicado por el tiempo, porque la energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, 1 por 2, 2, y te da
energía es igual a 2 kilovatios hora. Bien, la respuesta puede estar así, o si no, si es que esté expresada en joules, ¿sí? Mucho ojo, aquí yo ya ocupé el tiempo. Para transformar la energía a joules, multiplico por 3600. Y aquí ya me sale la energía transformada en joules. Ok, ¿alguna otra pregunta? Porque sin esto no puedo continuar, ¿no? ¿Todo chévere? Ok, entramos al fabuloso mundo de la electricidad. Ahora sí, vámonos a los ejercicios. ¿Qué es lo que me dice aquí? Ejercicio número 1. Me dice, ¿a qué tensión, profe, la tensión? Pregunta, ¿qué era la tensión? Anterior clase les había comentado. La tensión es del voltaje, muy bien, correcto. Entonces, ¿a qué tensión está conectada una lavadora de 1500 watts? Ok, vamos sacando los datos. Entonces, como datos que tengo, tengo la lavadora que me dice que es de 1500 watts. Entonces, potencia va a ser igual a 1500 watts. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Chévere, no he hecho nada, ¿no? Ya dice, si por ella circula una corriente de intensidad, la corriente se expresa con la letra E y me comenta que es de cuánto, de 5 amperios. Entonces te pide hallar el voltaje. Primero, recuerda algo muy importante que no sé si ustedes lograron anotar. Si es que no, por favor anoten. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, hay más fórmulas, sí, pero yo las simplifiqué para hacerlas un poco más sencillas. Ustedes, con estas tres nos vamos a manejar. La potencia es igual al voltaje por la corriente o por la intensidad, que es lo mismo. La potencia también es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. La potencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Esas tres son las fundamentales para absolutamente todo, ¿sí? Desde colegio, prekinder hasta universidad. Si entiendes estas tres, ya podemos hacer todo. Entonces, chévere. Ahora, profe, volvamos al ejercicio. ¿Qué fórmula podría ocupar? Esta, que me dice que la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, me quedaría que la potencia es igual a la potencia ya tengo, ¿no? ¿Qué me pide encontrar el voltaje? Ok, despejando entonces. El voltaje va a ser igual a ¿qué? A la potencia sobre la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, el voltaje va a ser igual. La potencia yo sé que es de 1500 watts sobre la corriente. La corriente es de 5 amperios. En otras palabras, el voltaje, ¿cuánto sería? La quinta es 1, la quinta son 3. Entonces, el voltaje sería de 300, ¿qué? Estos amperios, ¿no? 300 voltios. Y este de aquí viene a ser tu respuesta. Entonces, tu respuesta en este caso es el literal B. ¿Fácil o difícil? Cogí la fórmula, reemplacé los datos, nada más. Potencia, corriente y el voltaje 300. ¿Preguntas de ese ejercicio? ¿No? Ok. Vamos con el siguiente. Desde electricidad no es tan complicado. ¿Sí? Lo complicado ya en la vida real. Ya. A ver, vamos a ver aquí. Esto es lo mismo, pero ustedes tienen que analizarlo un poco mejor. ¿A qué me refiero? Te estoy dando, en este caso, un voltaje, una potencia. Es la potencia que yo tengo. No tengo para más. Al mes, al año, lo que sea, solo tengo 880 watts. Quiero saber cuántas bombillas, o sea, cuántos focos puedo conectar si a 220 voltios con una intensidad de 0,25 amperios. Ok, quiero que ustedes calculen. Sí, es lo mismo, pero quiero que calculen. Tienen voltaje, tienen corriente y tienen la potencia máxima que lo podrían lograr conseguir. ¿Sí? Tienen 30 segundos para resolver eso. Entonces, lo más importante y lo más difícil de un examen es la lectura. Debes de entender muy bien el ejercicio para poder resolver. Entonces, tienes una potencia. No tengo más. Pero, profe, un poquito más. No, 880 es lo que tienes. Y todo eso tienes que ver cuántas bombillas te alcanzan para poder subsistir. Por ejemplo, lo que les recomendaría aquí es sacar la potencia de cada bombilla
y dividir los 880 para la potencia de cada bombilla. Así te va a dar el número de bombillas que vas a obtener. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces, profe, quiero que me vayan contestando cuál de las tres respuestas fue la correcta para ustedes. ¿Sí? Aquí caemos en cuenta que, profe, eso de poner un foquito solo son dos focos, solo son dos cables. Para los eléctricos, pues no, también tienes que hacer varios cálculos porque si no, no te alcanza la potencia y no se prenden todos los focos. Ok, quiero que me ayuden, por favor, contestando. ¿Cuál es su respuesta correcta? Cuento hasta tres. Uno, dos, tres. A ver, vamos. Profe, algunos me dicen 4 bombillas, otros me dicen 16 y uno me dice 55 bombillas. Entonces, como les había comentado, primero saquemos la potencia del foco. ¿Qué datos tengo aquí? Yo en este caso tengo el voltaje. El voltaje dice que es de 220, ¿no es cierto? Voltios. Tengo la corriente. La corriente va a ser igual a 0,25 amperios. Yo con eso puedo encontrar la potencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por la corriente. Entonces, la potencia va a ser igual. El voltaje es de 220, multiplicado por la corriente que es de 25 amperios, 0,25 amperios. Chévere. Entonces, yo me acuerdo cómo resolver esto. Sería los 220 voltios multiplicado por, estos voltios, ¿no? O borremos mejor. Ya, esto multiplicado por, en vez de poner 0,25, yo podría poner 25, coloco el número 1, ¿cuántos decimales tengo? Tengo 2 decimales. Simplificamos, 25 a 1, 25 a son 4, la mitad son 2, la mitad son 110, la mitad es 1, la mitad es 55. Entonces, esto me daría ¿cuánto? 55 watts. Pero chévere, profe, yo puse la respuesta 55. Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Acabo de encontrar que cada bombilla tiene una potencia de 55 watts. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es la potencia de una bombilla, no es el número de bombillas, por ende, no es la respuesta literal A. Entonces, profe, ¿para qué me entregaron este valor? Yo te dije, todo lo que tienes es 880 watts, ¿de acuerdo? Entonces, si cada bombilla consume 55 watts, ¿cuántas bombillas te van a dar? ¿No es cierto? Entonces, 880 dividido para 55 es ¿a cuánto? A 16 bombillas, ¿de acuerdo? Entonces, tu respuesta en sí es el literal B, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa, uno de los tipos de ejercicios que tuvieron en el examen, es lo que pasa, te están entregando la potencia total y tú divides para la potencia de cada bombilla y te va a dar cuántas bombillas puedes colocar. ¿Qué quiere decir, profe? Yo puedo colocar 16 bombillas, chévere, pero si es que yo traigo, no sé, conecto un foquito más que me faltó por ahí, ya no se te va a prender, ¿sí? Entonces eso hay que tomar bastante en cuenta cuando hagan planos eléctricos y todo eso cuando sean ingenieros, si es que quieren ser ingenieros eléctricos. Listo, chévere, profe. Entonces, vamos con otro ejemplo. Esto ya trabajamos con joules, ¿sí? Recuerda que para transformar cualquier cosa a joules, ¿qué hacíamos? Se multiplicaba por 3600. Ok, quiero que me ayuden calculando eso, por favor. Dice, una estufa de 1500 watts está encendida durante 5 horas. Entonces, acuérdate cuál es la fórmula de la energía. La energía es igual a ¿qué? A la potencia en kilovatios multiplicado por el tiempo en horas. Eso te va a dar kilovatios hora. Y para transformar de kilovatios hora a joules se multiplica por 3600.
Ok, ayúdenme resolviendo eso, por favor. Tienen un minuto. ¿50 segundos? 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces, por favor, escojan su respuesta y veamos qué tal nos fue. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Listo. A ver, entonces, veamos. Algunas personas me dicen que es de literal A, otras de literal B y otras de literal C. A ver, primero, recuerda, ¿cuál es la fórmula de la energía? La energía va a ser igual a ¿qué? Energía va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de la energía. Recuerda que la energía se mide en kilowatts hora, ¿no es cierto? O también puede medirse en joules, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Las potencias se toma en kilovatios y el tiempo se toma en horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría, profe? Yo tengo los datos aquí. Tengo que son 1500 watts y tengo un tiempo de 5 horas. Entonces, la energía va a ser igual a la potencia en kilowatts. Recuerda que para sacar kilo, divides para 1000, entonces pones la coma después de 3 numeritos. Entonces sería 1,5 kilowatts multiplicado por el tiempo en horas, que sería 5 horas, ¿no es cierto? Entonces, la energía va a ser igual. ¿Cuánto es 1,5 multiplicado por 5? Te quedaría 2,5, 5, 6, 7, ya, 7,5 kilowatts hora. Chévere. Entonces, profe, hasta ahí. ¿Algún problema? No, pero no me dio ninguna respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Verán, lo que pasa es que la energía se mide en kilovatios hora. Muy bien, pero en este caso yo quiero la respuesta en joules. Entonces, ¿cómo transformamos la energía en joules? Para transformar, ¿cómo hacíamos? Multiplicamos por 3600. Entonces sería los 7,5 kilovatios hora multiplicado por los 3600. Entonces, la energía va a ser igual. 7,5 es como si pongo 75 sobre 10, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por los 3600. Listo. A ver, saquemos la quinta, creo que es más fácil, no, 0,0, un solo dolor. Entonces, la energía me quedaría 75 multiplicado por 36, te quedaría 2, son 7, son 270, 2700, ¿no? Y el cero que llego son 27,000. Entonces, tu respuesta en joules ha sido 27,000 joules. Es decir, que la respuesta correcta era el literal A. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides. Tú primero encuentras esto en kilovatios hora. Y si es que por A o B tu respuesta está en joules, tú multiplicas por los 3600. Listo, vamos con otro. Ya deben sentirse ya todos unos eléctricos ustedes. A ver, dice, tenemos una estufa. Con una resistencia de 20 ohmios. Yo voy a hacer esto y ustedes van a hacer el siguiente, ¿de acuerdo? A ver, entonces tenemos una resistencia de 20 ohmios. Saquemos por acá los datos. Mucho ojo con lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer
la manera rápida y la manera no tan rápida, ¿sí? Vamos por la no tan rápida. Primero sacamos los datos. El voltaje me comenta que es de 220. Mucho ojo con lo que voy a hacer. La resistencia, en este caso, es de 20, las unidades de medida. Recuerda que esto es ohmios y esto es voltios. Calcula la potencia eléctrica suministrada que tenemos en un tiempo de 2 horas. Tiempo va a ser igual a 2 horas, ¿no es cierto? Ya, chévere. Entonces, profe, vamos a hacerlo con la fórmula que hemos estado ocupando hace un momento. La de potencia es igual al voltaje por corriente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por aquí. Primero, saquemos la potencia. Eso es lo que yo quiero llegar. Si es que yo saco la potencia, necesito en este caso, porque yo sé que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, ¿no es cierto? Yo necesito la corriente. Entonces, si yo necesito la corriente, yo me acuerdo un poco de la ley de Ohm. ¿Qué es lo que me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. ¿Se acuerdan? Ley de Ohm, la anterior clase. Entonces, si yo quiero encontrar la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, despejando. Como yo tengo resistencia y tengo voltaje, lo puedo hacer. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje, que es de 220, dividido para la resistencia, que en este caso es de 20. Entonces, 0 con 0 se va. La mitad es 1, la mitad son 11. Son 11 amperios que están circulando por el circuito. Chévere, profe. Entonces, con eso ya puedo encontrar la potencia. La potencia va a ser igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 220. Multiplicado por la intensidad, que sería 11. La potencia va a ser igual. Recuerda que yo te expliqué un truquito para el 11. Yo te digo, ¿cuánto es 22 por 11? Entonces copias el 2 y copias el 2. ¿Y 2 más 2 cuánto es? 4. Y el 0 que llevaba, pues acá afuera. Entonces te queda 2420 watts. ¿De acuerdo? Chévere, profe. Acabo de encontrar la potencia. Así es como generalmente les explican en los colegios. Pero recuerden que yo les entregué más fórmulas. Entonces, profe, necesito una fórmula que ocupe el voltaje y que ocupe la resistencia. Entonces yo voy a ocupar esta fórmula de aquí, que me dice que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado por la resistencia. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, quiero que ustedes mismos me ayuden calculando esta parte, ¿sí? Potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Con los datos que están acá, ingresen aquí y quiero que me digan cuánto es la potencia que les da, por favor. Entonces tú tienes el voltaje de 220, tienes la resistencia de 20 ohmios. Ingresen en esa fórmula y quiero que me digan cuánto les da. ¿Cuánto? 220 al cuadrado sobre 20. Lo mismo, correcto. Ajá, te va a dar lo mismo. Entonces, está demostrado que esta fórmula sí funciona, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a hacer todo esto porque es una pérdida de tiempo para nosotros. Entonces, ocupemos de esa fórmula de aquí en adelante. ¿Sí? ¿Cuándo ocupo eso? Cuando solamente tengo voltaje y cuando tengo resistencia, ¿no es cierto? ¿Podrías haberlo hecho con la ley de Ohm? Sí, pero no quiero. ¿Por qué? Porque aquí nosotros necesitamos rapidez. Entonces, la fórmula que yo voy a ocupar es esta. La potencia va a ser igual al voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Pero, profe, no tengo calculadora. No importa. Me quedaría así, 220 elevado al cuadrado sobre 20, ¿no es cierto? Pero ¿cómo voy a saber esto? Ok, tranquilo. Entonces la potencia va a ser igual a los 220. Ahí está, no me sale el 2. 220 por 220, eso es 220 al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido para 20. Recuerda que aquí no ocupamos calculadora. 0 con 0 se va. La mitad es 1, la mitad son 11. Y 11 por 220, copiamos el 2, copiamos el 2. 2 más 2 son 4 y el 0 al final. 2440 watts. ¿De acuerdo?
Y si es que quería energía, porque ya tengo que calcular aquí la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Que es lo que me pedía. Chévere. Y si quiero la energía va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Entonces, la energía va a ser igual a la potencia. ¿Cuánto es la potencia? Recuerda que debe estar en kilowatts. Entonces sería a 2,420. ¿Sí? Eso está en kilowatts. Kilowatts. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo te dice? 2 horas. Multiplicado por 2 horas. Entonces, la energía va a ser igual. 2.400, perdón, 2,42 por 2 te quedaría 4,820 kilovatios hora. Kilovatios hora. Y este de aquí viene a ser mi respuesta. ¿De acuerdo? Lo mismo, solamente que ocupamos ahora otra fórmula distinta. Sabiendo esto, quiero que ustedes hagan el siguiente, solitos. ¿Sí? Pregunta de este ejercicio antes de pasar. Saqué la potencia, multipliqué por el tiempo, se acabó. Lo mismo de siempre. Ok, vamos con el siguiente. Van a hacer ustedes lo mismo, ven, igualito. Solamente están cambiados los datos. Tenemos una estufa con una resistencia, y con la misma falta, ven, con una resistencia de 11 ohmios, conectada a 220 voltios. Calcular la potencia eléctrica y la energía eléctrica consumida si tenemos encendida 2 horas. Listo, me ayudan resolviendo eso. Tienen un minuto contando desde ahora. 50 segundos. 40 segundos. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, revisen por favor cuál fue su respuesta y vamos preguntando. Contesten, contesten. Ok, listo. A ver. Entonces, solo uno se me jaló. Prácticamente, todos me dicen que la respuesta es literal B. Veamos. Tenemos una estufa con una resistencia, listo. Entonces, la resistencia va a ser igual, a ver, 5. La resistencia va a ser igual, en este caso, a 11 ohmios. Y me dice que tengo un voltaje igual a 220 voltios. Recuerda que, en este caso, la potencia va a ser igual a ¿qué? A voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos por aquí, la potencia va a ser igual a los 220 al cuadrado dividido para 11. Yo sé que 220 también se lo puede expresar como 220 multiplicado por 220, ¿no es cierto? Todo esto dividido para 11. La onceava es 1, la onceava es 20, ¿no es cierto? Ah, no, sí, la onceava es 2, 0. Ya, y 20 por 220 te queda que la potencia va a ser igual. 22 por 2 son 44 y los dos ceritos son 4.400, ¿no es cierto? Estos son watts. Listo, son 4.400 watts. Es más, aquí parece que tengo un pequeño error porque tiene que estar en kilovatios hora. Entonces, profe, la energía
la energía va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría que la energía va a ser igual a la potencia. Recuerda que aquí creo que yo mismo cometí ese error. Sí, no les puse las comas aquí. Ya, entonces, ¿cómo me quedaría? Me queda la potencia en kilowatts, que sería 4,4 eh, kilowatts, multiplicado por el tiempo en horas, que serían 2 horas. Entonces, la energía va a ser igual. 4,4 por 2, 8,8 kilowatts hora. Entonces, tu respuesta viene a ser el literal B. Yo me comí ese puntito de ahí. ¿Sí? 8,8 kilowatts hora. Listo, ok. Está un poquito más entendido esta parte de potencia. No es tan complicado, ¿no es cierto? Pero por si acaso vamos con otro más. Dice, calcula la potencia eléctrica de una bombilla a 220 voltios, por la que pasa una intensidad, o sea, una corriente de 3 amperios. Calcula la energía consumida por la bombilla si está encendida 15 horas. Ok, tienes voltaje, tienes corriente, con voltaje y corriente, pues ya tienes potencia. Y con la potencia encuentra la energía. Quiero que me digan cuál fue la energía, por favor. ¿Sí? A resolver aquí en un minuto. 50 segundos. 40 segundos. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, revisen por favor su respuesta y marquen la correcta. Cuento hasta 3. A ver, 1, 2, 3. Me falta Joshua, me falta Micaela. Esas multiplicaciones, listo, a ver. Entonces, por ahí solo una persona otra vez se equivocó. ¿Qué es lo que me dice aquí? Prácticamente, calcular la potencia eléctrica. Ah, chévere, potencia. Yo sé que la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por la corriente, ¿de acuerdo? La potencia va a ser igual. El voltaje me comenta que es de 220 voltios, multiplicado por la corriente. La corriente es de 3 amperios, multiplicado por 3 amperios. Entonces la potencia va a ser igual a 660 watts, ¿no es cierto? Chévere, profe. Una vez que tengo estos watts, yo quiero sacar la energía. Entonces, la energía va a ser igual a la potencia en la potencia multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la energía va a ser igual a la potencia expresado en kilowatts. Esto sería como 0,66 kilowatts. Recuerda que para transformar de watts a kilowatts, lo que hace es dividir para 1000. Multiplicado por el tiempo, ¿cuántas horas dice? 15 horas. Multiplicado por 15. Entonces, la energía va a ser igual a 66 dividido para 100. Transformo esto a fracción multiplicado por 15. ¿Qué puedo sacar aquí? Saquemos la mitad. La mitad son 33, la mitad son 50. Algo más, la quinta. La quinta son 10, la quinta son 3. Esto te quedaría 33 por 3, 99 dividido para 10, que esto es 9,9. 9,9 kilowatts hora. Entonces, tu respuesta correcta es el literal A. Listo. Y esto unos compañeros de la universidad se olvidaron 12 meses de aprender. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la universidad no te explica. Los que ya estuvieron antes en la universidad les dan de comentar esto. Ningún profesor, casi nadie te enseña. Ahí tienes que autoeducarte. Listo, ¿ok? Vamos con otro más.
Dice, un electrodoméstico está conectado a 4 amperios y tiene un motor con una resistencia de 20 ohmios. Calcula la potencia del electrodoméstico y la energía que consumirá si lo encendemos por 3 horas. Listo, a jugar. Tienes corriente, tienes resistencia. Con esto puedes encontrar voltaje. O aplicar una fórmula que yo te había explicado antes, que la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. También es válido. De las fórmulas que les dije que no. 50 segundos. Bien, pueden ocupar la ley de Ohm o ocupar la otra fórmula de potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. 40 segundos. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, revisen por favor bien su respuesta y me ayudan contestando. Listo, a ver quién me falta contestar. Me falta Carla, me falta... Ahora soy yo. Ya listo. Entonces, muy bien, todos han quedado de acuerdo que la respuesta es de literal A. Veamos si es verdad, ¿no? A ver, primero, ocupemos esta fórmula que les había comentado. La de la potencia. La potencia va a ser igual a la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia. También puedo ocupar la ley de Ohm para encontrar el voltaje y ocupar la que ocupábamos antes, voltaje por corriente. Pero toca optimizar, ¿no? Entonces la potencia va a ser igual a la corriente, que es 4 elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que es de 20. La potencia va a ser igual. 4 al cuadrado son 16, multiplicado por 20. Entonces, la potencia en sí va a ser 16 por 2, sería 32 y un 0. 320 watts, ¿no es cierto? Si ustedes lo hicieron con la otra fórmula, es decir, primero encontraron el voltaje y del voltaje sacaron la potencia, tenía que haber salido exactamente lo mismo. Chévere, profe. Entonces, yo voy a encontrar la energía. La energía va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Entonces, la energía va a ser igual. La potencia es en kilo, entonces dividido para 1000 se quedaría 0,32 kilowatts, ¿no es cierto? Multiplicado por el tiempo dice que es de 3 horas, entonces multiplicado por 3 horas. La energía va a ser igual, 32 por 3, 3 por 3 son 9, sería 0,9 y 3 por 2 son 6, 0,96 kilowatts hora. Esto multipliquen por 11 centavos y es lo que les saldría lo que tienen que pagar, ¿sí? En la planilla de luz. Entonces, en este caso, tu respuesta sería el literal A. Chévere, parece que sí, pero por si acaso vamos con un último ejercicio, ¿de acuerdo? Listo, con este ejercicio terminamos. Quiero que me ayuden, por favor, sacando la respuesta. Un electrodoméstico está conectado a 5 amperios y tiene un motor con una resistencia de 40 ohmios. Calcula la potencia del electrodoméstico y la energía que consumirá si lo encendemos por 3 horas. 50 segundos.
40 segundos. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces quiero que por favor revisen bien su respuesta y contesten. ¿Cuál fue su respuesta correcta? Contesten, me falta, ya. Chévere, entonces veamos, profe, ¿qué pasó? La mayoría me dice que la respuesta es literal A. Sí, veamos. Me dice, tengo corriente y tengo resistencia. A ver, si yo tengo corriente y yo tengo resistencia, para encontrar voltaje, para encontrar, perdón, potencia, la potencia va a ser igual a la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, la potencia va a ser igual a la corriente, que es de 5 al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que es de 40. La potencia va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25, multiplicado por 40. Hasta ahí sí creo que han llegado todos. 25 por 4 son 100 y un cero que llevo sería 1000. 1000 watts, ¿no es cierto? Chévere, entonces la potencia es de 1000 watts. Ahora, en este caso, y lo que yo quiero calcular es la energía ocupada en 3 horas. La energía va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Entonces, la energía en kilowatts, 1000 dividido para 1000 a 1. Va a ser igual a 1 kilowatt, que es la potencia, multiplicado por el tiempo, que es de 3 horas. Entonces, la energía va a ser igual a 3 kilovatios hora, ¿no es cierto? Es decir, que tu respuesta, en este caso, va a ser el literal A. Listo, chévere. Entonces, me parece que no está tan complicada esta parte de potencia, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Pues con gusto me lo pueden hacer. Este prácticamente era el último ejercicio.